¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión traigo un video de mi colección de juegos de PlayStation 3, la primera parte. El primero es Assassin's Creed Brotherhood, que es el tercer juego de la serie Assassin's Creed en salir en consolas de sobremesa y es el segundo de la historia de Ezio Auditore, que es el protagonista. También fue el primer juego en incluir multijugador online y también fue el primero que cambió la exploración de varias ciudades por la exploración de una sola ciudad más grande, que en este caso es Roma. El multijugador nunca lo he jugado, pero la historia de un solo jugador es bastante buena, así que es un juego bastante recomendable. Lo pueden encontrar en Xbox 360 y PlayStation 3 y si no me equivoco también en computadora. Un juego que no les puede faltar. Después tenemos Assassin's Creed 2, para mí el mejor que he jugado hasta ahorita. En este puedes explorar ciudades como Venecia o Florencia y otras que no recuerdo. Fue el primero en contarnos la historia de Ezio Auditore desde su nacimiento. Y es un platino muy fácil de sacar si eres fanático de conseguir trofeos. La historia dura alrededor de 20-25 horas y obviamente este no incluye multijugador, pero para mí el mejor Assassin's Creed que hay. Lo único malo y lo único que no me gustó de este juego es que hay dos secuencias o tres, no recuerdo muy bien, que las tienes que comprar como contenido descargable para poderlas jugar. Y la verdad yo estoy en contra del contenido descargable, así que me quedé sin jugar esas dos secuencias. Después tengo aquí Assassin's Creed 3. La verdad es el Assassin's Creed que menos me ha gustado hasta ahorita. Un protagonista muy olvidable. Y pues el juego, no sé, algo le falta, algo tiene. A lo mejor después de jugar tantos Assassin's Creed ya me enfadé, pero algo le falta a este juego que la verdad no me ha gustado hasta ahorita. No lo he terminado de pasar. Y esta es la edición limitada que incluye la figura que tengo acá atrás. Aquí se los muestro. Este es el protagonista Connor con su bandera de Estados Unidos. La edición, eso sí, muy buena, incluye un diario de Washington, una hebilla, misiones extra y no recuerdo qué más. Como digo, la edición bastante buena, el juego no tanto. Ahora aquí tengo Assassin's Creed Revelaciones. Este es el cuarto juego en salir en consolas de sobremesa y el tercero en contarnos la historia de Ezio Auditore. Aquí ya es un Ezio Auditore más maduro, con más experiencia. Y también podemos recorrer un poco la historia de Altair, que fue el protagonista del primer juego de Assassin's Creed. La verdad eso me gustó bastante y por eso este es uno de mis Assassin's Creed favoritos, aunque a mucha gente no le gustó. También lo que me agradó mucho fue que hay misiones de la historia de Desmond, que es el descendiente que se puede decir que está en nuestro tiempo o que está en el futuro. Para mí un Assassin's Creed muy bueno, aunque la crítica dice que no. Y también lo que me gustó de esta edición es que incluye el primer Assassin's Creed gratis, así que con este empecé todo. Aquí jugué el primero y continué con los demás. Después tengo aquí a Batman Arkham Origins. Este juego no lo he jugado, así que no puedo decir mucho sobre él. Hice el unboxing ya que es la edición de colección que incluye la figura de Guasón. Les dejaré el link en la descripción. El siguiente es Battlefield 3 Premium Edition. Esta edición salió un año después del lanzamiento original y como su nombre lo dice tienen la membresía Premium, lo cual da acceso a los 5 paquetes de mapas descargables. Para mí este es un juego bastante divertido con un online muy adictivo. Lo único malo es que solo tiene online para 24 jugadores cuando la versión de PC tiene para 64, pero eso no quita que esta edición de PlayStation 3 es bastante buena. Los gráficos son excelentes y el sonido ni se diga. Si vienes de jugar juegos como Call of Duty, a lo mejor sí tendrá ciertas dificultades, pero vale la pena ya que es un juego bastante bueno. Es recomendable comprarlo, como ya lo dije, en computadora, ya que tiene mejores gráficos y mayor cantidad de jugadores. Yo compré la edición de PlayStation 3 porque mis conocidos lo tienen en esta consola, así que pues tuve que adquirirla. Es tan divertido que inclusive saqué el platino. Un juego bastante recomendable. Continuamos con Call of Duty Black Ops. Para mí este es uno de los mejores Call of Duty que hay, ya que me gusta la historia que es un poco más sombría. Y pues como no, el modo de zombies para 4 jugadores online. Un juego excelente, la verdad, para mí de mis Call of Duty favoritos. Y muy recomendable. Después tengo Call of Duty World at War. Este Call of Duty me gusta mucho porque es en la Segunda Guerra Mundial y se puede utilizar el lanzallamas como podemos ver aquí en esta imagen. También fue el primero en incluir el modo zombies
así que este no puede faltar. Yo prefiero los juegos de Call of Duty que hace la compañía esta, Treyarch, o no sé cómo se pronuncia, ya que me parecen más interesantes que los Modern Warfare, pero eso ya es cuestión de gustos. Después tengo acá Crysis 2. Ese también es un juego bastante bueno, pero, ¿cómo decirlo? No se compara al original. El Crysis 1 tenía mapas abiertos y podías llegarle a los enemigos casi por cualquier lado, lo cual podías hacerlo a lo Rambo, disparando balas a lo loco, o podías pasarlo, no sé, en modo sigiloso. También la inteligencia artificial del primer juego era bastante buena. Lo único malo es que era únicamente para computadora y ocupabas una computadora bastante potente. Este Crysis 2 es más pasillero, por así decirlo, ya que no tienes la misma libertad que antes, pero eso no quita que es un juego bastante bueno. Yo puedo secundar la frase que dice aquí, que dice uno de los juegos que mejor se ve en consolas, y la verdad es cierto, este es uno de los mejores juegos que se ve en PlayStation 3. Aunque si tienen Xbox es mejor que vayan por la edición de Xbox, ya que se ve mejor. En PlayStation 3 tiene problemas de pop-up, creo que se llama, donde las cosas te van apareciendo poco a poco, porque tiene problemas al cargar. Así que lo más recomendable es la edición de Xbox 360, y si no, obviamente la de computadora. Por último tengo aquí Crysis 3. Para mí mejoró bastante comparado con el Crysis 2. Aquí trataron de volver a lo que es la jungla, en este caso es Nueva York, ya años después, que tiene forma, que fue invadida por la vegetación. Tiene un poco más de libertad, pero sigue sin compararse al Crysis original. Y en esta ocasión la mejor edición creo que es la de PlayStation 3, ya que es la que mejor se ve, tiene mayor resolución y se acabó el problema del pop-up. La verdad es un juego bastante entretenido, apenas lo estoy pasando, y jugarlo en 3D, créanme que se ve bastante bien. Como ya lo dije, un juego recomendable. Obviamente si jugaron el primer juego, el Crysis original, a lo mejor estos dos dejan mucho que desear, pero eso no quita que son juegos, no, tal vez no excelentes, pero sí buenos. Esto es todo por ahora. Esta es la primera parte de mi colección de PlayStation 3. Espero hacer la segunda pronto. Gracias por ver el video y hasta la próxima.